El otro día estaba jugando Left 4 Dead cuando me di cuenta de algo bastante extraño. Durante años pensé que los infectados eran los verdaderos monstruos. Ya sabes, te persiguen, intentan arrancarte la cabeza y convierten cualquier paseo tranquilo en una experiencia traumática. Pero mientras más pensaba en la historia del juego, más empecé a sospechar de otra cosa, porque los infectados están enfermos, no controlan lo que hacen, pero los supervivientes sí, y aún así toman algunas de las peores decisiones que he visto en toda mi vida. Así que después de investigar un poco, leer teorías, revisar la historia del juego y probablemente dedicarle más tiempo del que debería a un apocalipsis ficticio, llegué a una conclusión que seguramente hará enojar a algunos fans de Left 4 Dead, y es que creo que los supervivientes podrían ser peores que los propios infectados. Así que acompáñame mientras te cuento mis 6 razones que harán que me des la razón. Número 1. Los supervivientes son portadores del virus. Voy a empezar con la razón más importante y obvia de todas. Y también por la razón por la que, si yo viviera en el universo de Left 4 Dead, jamás dejaría entrar a los protagonistas a mi refugio. Porque sí, son inmunes, pero inmunes no significa inofensivos. De hecho, significa exactamente lo contrario. Según la historia del juego, los supervivientes son portadores de la gripe verde. Ellos no se convierten en infectados, no desarrollan síntomas y, más importante aún, no empiezan a correr en 4 patas intentando arrancarle la cabeza a alguien, pero siguen llevando el virus con ellos, lo que significa que podrían infectar a otras personas. Y aquí es donde las cosas se ponen bastante turbias, porque imagina que logras sobrevivir al apocalipsis, sobrevives a las hordas, sobrevives al hambre, sobrevives a los infectados especiales, encuentras un refugio y entonces aparece Ellis, sonriendo, saludando, preguntando cómo estuvo tu día, y 3 horas después ya eres parte de la horda. Es como si el universo hubiera decidido hacerte una broma de muy mal gusto. Lo peor es que los infectados al menos son honestos. Los ves venir desde lejos, gritan, corren, intentan matarte. Los supervivientes son mucho más peligrosos. Te cuentan un chiste, te hacen conversación y accidentalmente provocan el fin de tu árbol genealógico. Desde cierto punto de vista, los supervivientes son básicamente armas biológicas con patas. Número 2. Van dejando una estela de muerte. Ahora pensemos en algo curioso. ¿Qué ocurre cada vez que los supervivientes llegan a un lugar? Porque si observamos las campañas del juego, la respuesta es absolutamente nada bueno. Llegan a una ciudad y de repente hay disparos, explosiones, incendios, alarmas sonando, hordas apareciendo por todas partes, vehículos destruidos y un tank lanzando automóviles como si estuviera compitiendo en las Olimpiadas. La pregunta es, ¿son realmente los héroes? Porque desde la perspectiva de cualquier otro superviviente, la situación parece bastante sospechosa. Imagina que llevas semanas escondido, todo está relativamente tranquilo, y entonces aparecen 4 desconocidos cubiertos de sangre, cargando escopetas y botiquines. Menos de 10 minutos después, tu barrio está ardiendo, las calles están llenas de infectados y un hombre gigantesco acaba de atravesar tu pared. Yo no sé ustedes, pero yo empezaría a ver patrones. De hecho, si vemos las campañas desde el punto de vista de un superviviente cualquiera, los protagonistas parecen una maldición ambulante. Llegan, todo explota, se van y dejan atrás una cantidad absurda de cadáveres. Además, siempre se acaban los botequines de los refugios. Número 3. Son una amenaza para cualquier refugio. Y esto nos lleva al siguiente problema. Supongamos que eres el líder de un refugio. Has conseguido comida, has conseguido agua, has conseguido mantener vivas a varias personas y después de meses de esfuerzo finalmente tienes algo parecido a una comunidad funcional. Y entonces alguien toca la puerta. Abres una rendija y ves a 4 supervivientes cubiertos de sangre, armadas hasta los dientes, diciendo que son inmunes a una enfermedad que destruyó el planeta entero. ¿Qué harías? Porque yo voy a ser completamente sincero, yo me dejaría llevar por la compasión, sobre todo si ahí estás hoy, y los dejaría entrar. Pero si supiera que soy mi futura perdición, haría lo mismo que hizo el tipo de la iglesia. Cerraré la puerta, la cierro con llave, le pongo otra llave y luego le empujo un refrigerador por si acaso. Porque la palabra inmune suena muy bien, pero también suena exactamente igual que algo que diría una persona infectada intentando entrar. Además, nadie entiende completamente cómo funciona la gripe verde. Nadie tiene una cura, nadie tiene respuestas, y de repente llegan 4 desconocidos diciendo: tranquilos, nosotros no nos convertimos. Definitivamente parece el inicio de una tragedia. Lo más irónico es que los supervivientes realmente están diciendo la verdad, pero el riesgo es tan absurdo que cualquier líder responsable tendría que considerarlos una amenaza. Porque si los dejas entrar y te equivocas, no pierdes una persona, pierdes a toda la comunidad. Y en un mundo como Left 4 Dead, esa diferencia importa mucho. Número 4. Los infectados actúan por instinto, los supervivientes eligen. Ahora viene la parte más incómoda.
Porque cuando hablamos de los infectados, es fácil decir que son los malos. Después de todo, intentan matarte. Pero hay un detalle importante, ellos no eligieron convertirse en monstruos. Están infectados, son víctimas de una enfermedad, no controlan lo que hacen. Pero los supervivientes sí tienen control sobre sus decisiones, y aún así siguen recorriendo el país sin tener idea del daño que podrían estar causando. Porque imagina que descubres que eres portador de un virus capaz de destruir civilizaciones enteras. Una persona normal tendría algunas preguntas. ¿Debería aislarme? ¿Debería evitar el contacto con otros? ¿Debería intentar averiguar cómo funciona esto? Pero los protagonistas de Left 4 Dead tienen otra estrategia, tomar una escopeta y viajar por medio país. Y sí, entiendo que están intentando sobrevivir, pero desde fuera la situación es bastante preocupante. Y aquí no vale decir que ellos no saben que pueden contagiar a otros, porque cualquiera podría intuirlo después de ver cómo todos quienes los ayudan terminan convertidos en infectados. Es como si alguien descubriera que transporta una enfermedad mortal y contagiosa y su reacción fuera: bueno, voy a estar con tantas personas como sea posible. Lo más aterrador es que ni siquiera es por maldad, simplemente están intentando sobrevivir. Pero la historia está llena de personas que causaron enormes desastres sin tener malas intenciones, y eso hace que la situación sea mucho más inquietante, porque los infectados no tienen elección, los supervivientes sí. Número 5. Son prácticamente armas de destrucción masiva. Y cuando juntas todo lo que te he dicho, la conclusión empieza a ponerse ridículamente oscura. Pensemos en esto. Son inmunes, pueden viajar libremente, pueden entrar en contacto con otras personas, pueden transportar el virus y además tienen una capacidad sobrenatural para aparecer justo antes de que algo explote. En otras palabras, son armas biológicas ambulantes. Porque un infectado normal puede destruir unas cuantas vidas, un tank puede destruir un edificio pequeño, pero un portador inmune podría destruir una comunidad completa sin siquiera darse cuenta. De hecho, existe la posibilidad de que los supervivientes hayan causado más infecciones que muchos infectados especiales. Imagínate ser el tank, pasarte toda la vida arrancando rocas del suelo, lanzando autos, persiguiendo supervivientes y aún así ser menos peligroso para la propagación del virus que un tipo llamado Ellis contando historias sobre su amigo Kate. ¿Os he contado cuando a mi colega Keith se lo tiró un caimán en un pantano? Mientras más lo pienso, más me convenzo de algo. Quizás los infectados destruyeron el mundo, pero los supervivientes dieron el tiro de gracia. Número 6. Los supervivientes están completamente locos. Y por si todo lo que te conté no fue suficiente, hay algo más que debemos discutir. Los supervivientes de Left 4 Dead son psicópatas, no tengo otra explicación, porque piensan las cosas que hacen normalmente. Por ejemplo, encuentran a una witch llorando sola en una esquina, una criatura extremadamente peligrosa que claramente quiere que la dejen en paz. Una persona normal diría: vamos a rodearla, no hay que hacerle daño. Pero los protagonistas dicen... Otro ejemplo, escuchan una alarma, saben que atraerá una horda, saben que todo va a salir mal, y aún así alguien siempre la activa. Luego se sorprenden cuando aparecen 500 infectados. Es como cortar tu cabello y luego llorar porque cortaste tu cabello. Entre más pienso en eso, más me doy cuenta de que los infectados especiales no son los únicos monstruos del juego, porque para sobrevivir en el universo de Left 4 Dead necesitas estar un poco loco, y los protagonistas están muchísimo más que un poco locos, en especial el desquiciado de Ellis, y esto explica por qué siguen vivos, y también explica por qué jamás los dejaría entrar a mi refugio. Así que después de analizarlo durante todo este video, creo que finalmente encontré el verdadero motivo por el que los protagonistas siguen vivos. No es porque sean más fuertes, no es porque sean más inteligentes, no es porque tengan mejores armas, es porque están tan acostumbrados al peligro que ya no les importa, además de que son los protas del juego. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres ser mi novia? Imagina que tienes un refugio perfectamente seguro en el universo de Left 4 Dead. Tienes comida, tienes agua, tienes medicinas, todo va bien, y de repente alguien toca la puerta. Abres una pequeña rendija y ves a los 4 protagonistas. Ahí está Zoe, diciéndote lo atractivo que te ves. ¿Qué haces? ¿Los dejas entrar porque son los héroes de la historia? Zoe logrará convencerte. ¿O les gritas que se vayan antes de que accidentalmente destruyan toda la ciudad? Déjame tu respuesta en los comentarios porque sinceramente tengo curiosidad por saber cuántos de ustedes sobrevivirían y cuántos terminarían convirtiendo su refugio en un matadero. Y ya que sigues aquí, si te gustó el video, deja tu like. No porque lo diga yo, sino porque si algún día aparece una horda de infectados, necesito saber a quién sí voy a dejar entrar en mi refugio. También suscríbete para no perderte los próximos videos, porque todavía quedan muchas teorías, muchas tonterías y muchas formas de arruinar universos ficticios con lógica. Y si quieres seguir viendo más contenido o enterarte de cuando suba algo nuevo, sígueme en mis demás redes sociales.
Así, cuando llegue el inevitable apocalipsis zombie, podremos discutir malas decisiones de supervivencia en más de una plataforma. En pantalla te dejaré este video donde te explico paso a paso por qué no sobrevivirías al universo de Left 4 Dead. O si lo prefieres, te dejo este video en donde te resumo en 30 minutitos la historia del primer Left 4 Dead. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, eso te hace moralmente superior al resto. Buenas noches, nos vemos en el próximo video.